Estados Unidos está en caos y es la verdad, nadie puede decir que no. La primera potencia mundial vive una crisis política, económica y sanitaria como ninguna vez en su historia. Diferentes manifestaciones han entablado a lo largo de los 50 estados de la nación para hacer frente a las múltiples agresiones de parte de organismos gubernamentales hacia los ciudadanos. Por su parte, un grupo de hackers conocido como Anonymous supuestamente ha interrumpido en las redes de la policía de los Estados Unidos y ha puesto en jaque al país norteamericano, amenazándolo con revelar la corrupción policial que se vive dentro del país. Esta crisis política es ocasionada en gran parte por las secuelas del coronavirus en el ambiente social y político. Recordemos que Estados Unidos es el país más afectado por esta pandemia que aún no acaba. Pero a pesar de eso, simplemente el gobierno norteamericano ha agravado la situación en vez de hacerla más pequeña, como con el caso de los archivos de pedofilia de Donald Trump. Así que con este video, hoy analizaremos cómo Estados Unidos está viviendo una de sus peores etapas, además de cómo el gobierno simplemente está empeorando la situación de que de por sí ya era muy grave, y cómo esta conocida red de hackers se está poniendo a temblar a los líderes del país norteamericano. Bueno, quédate a ver este video porque lo que se viene es muy interesante. Una muerte que revive la lucha y el dolor. El 25 de mayo, George Floyd fue asesinado en Powder Horn, un barrio al sur de la ciudad de Minneapolis. Esto fue un escándalo. El caso volvió a encender el debate sobre el abuso policial y la violencia racial en territorio estadounidense, y motivó a las comunidades afroamericanas a unirse en un reclamo colectivo por el respeto de sus derechos. Y es que la verdad, este es un caso que refleja muchos atrás. Si bien Estados Unidos ha intentado erradicar el racismo dentro de su territorio, esto es un claro ejemplo de que las cosas no van por buen camino. De hecho, este caso es muy parecido a uno ocurrido años atrás en el 2014. En ese año ocurrió el homicidio de Eric Garner, al igual de la mano de un oficial de policía en la ciudad de Nueva York. Pero los casos parecidos a estos son muchísimos. El tema del racismo en Estados Unidos es un tema muy delicado para millones de personas en territorio americano. Es por esto que la última semana se vio la ola de protestas contra el racismo más grande en medio siglo. Esto en un país que está en plena crisis pandémica con más de 1.800.000 infectados, y que a su vez tiene la crisis económica más grande en su historia, incluso mayor a la del 29. El panorama en Estados Unidos parece que va de mal en peor. El coronavirus sigue activo, pero en este tipo de casos parece que nadie se acuerda de él. Las personas en las protestas han saltado las restricciones por los aires y han puesto a la primera potencia mundial ante una tensión límite, con toques de queda en las grandes ciudades, la Guardia Nacional desplegada y el ejército preparado para actuar. Y esto debido a que Donald Trump no se ha puesto del lado de la gente. Si bien no ha dicho nada a favor de este tipo de actos de la Policía Nacional, sí sigue al pie de la letra su manual político. Y lejos de calmar las aguas, el presidente de Estados Unidos ha señalado a la extrema izquierda como responsable de la violencia desatada. Ha atacado a las autoridades demócratas del estado de Minnesota, estado donde se originó el conflicto. Además, se ha mostrado retador ante los manifestantes más agresivos. Por si fuera poco, ha acusado a la prensa de ser débil y de hacer todo lo que está en su poder para fomentar el odio y la anarquía. Look, they've got to be tough, they've got to be smart. We have our military ready, willing and able if they ever want to call our military. But we can have troops on the ground very quickly if they ever want our military. They're using their National Guard right now, as you know, I guess, as you probably know, they have their National Guard out. We can have our military there very quickly. Esto simplemente hizo que cada vez más personas salieran a la calle a protestar por sus derechos. Y es que el tema del racismo en Estados Unidos no es un tema de ahorita, son años y años y años de agresiones y violaciones de los derechos humanos hacia ciertos grupos de personas. Después del anterior video de Donald Trump, decenas de miles de manifestantes volvieron a tomar las calles el día domingo en todo Estados Unidos.
Algo que comenzó como manifestaciones pacíficas en contra de la muerte de personas negras a manos de la policía, se convirtió en disturbios que golpearon ciudades desde Nueva York hasta Los Ángeles. Con esto, autoridades locales y estatales pusieron controles aún más férreos, desplegaron a miles de soldados de la Guardia Nacional, impusieron estrictos toques de queda y cerraron el transporte público para frenar los movimientos de los activistas. Aunque realmente estas medidas hicieron poco para impedir que muchas ciudades volvieran a sumirse en el caos. Ok, por su parte, el grupo de hackers conocido como Anonymous regresó en plena pandemia del COVID-19 luego del abuso policíaco en contra de George Floyd. Y esto la verdad que agravó aún más la situación, ya que Anonymous publicó en las últimas horas un video en el que protesta por el asesinato del afroamericano George Floyd. Además de que promete desmantelar y exponer la red de corrupción policial en todo el país. En el video, que duró un poco más de un minuto, se muestra su postura en contra de las acciones de parte de la policía de Minneapolis y el apoyo contra las manifestaciones que desencadenaron este tipo de actos. Citizens of the United States, this is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us, otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter have had enough of this corruption and violence from an organization that promises to keep them safe. After the events of the past few years, many people are now beginning to learn that you are not here to save us, but rather, you are here to oppress us and carry out the will of the criminal. Anonymous es conocido internacionalmente por promover ataques cibernéticos contra agencias e instituciones gubernamentales como forma de protesta. En años pasados, este grupo de hackers ya había actuado en contra de gobiernos como el americano o el mexicano, y muchos de América Latina. Por poner un ejemplo, en el caso de México, Anonymous llevó una operación llamada Operación Tequila. La Operación Tequila tenía como objetivo tomar la red de Hacienda mexicana y crear manifestaciones en contra del gobierno mexicano. Pero en territorio mexicano no fue la única, en total fueron 6 acciones de este grupo de hackers en contra del gobierno mexicano. Por su parte, también hubo acciones en países como Argentina, Colombia y España. Después de esto, mucha gente no sabía del paradero de Anonymous. Pero las acciones ocurridas este fin de semana hicieron regresar a Anonymous después de años de actividad. De hecho, regresaron hablando con información en contra de la familia real inglesa y la muerte de Lady Di, además de acciones contra el presidente Donald Trump y el organismo gubernamental de los Estados Unidos. Una de las grandes acusaciones de esta red de hackers contra el presidente norteamericano fue su relación con Jeffrey Epstein, quien tiene en su poder una red de tráfico de menores. Horas después hicieron pública una red de personalidades que presuntamente estuvieron involucradas en la red Epstein de tráfico de menores. Algunas eran Donald Trump, Ivanka e Ivana Trump, Naomi Campbell, Tony Blair, Michael Bloomberg, Kevin Spacey o Mick Jagger. Supuestamente todas esas personalidades famosas estuvieron involucradas en la misma red de menores. Por su parte, mientras ocurría esto, en las grandes ciudades aún existían una gran cantidad de disturbios y manifestaciones. Varios líderes estatales pedían calma en las zonas donde la gente ha destrozado escaparates de tiendas y vehículos policiales. Además, las autoridades han estado distribuyendo mascarillas y advirtiendo a los manifestantes sobre el riesgo que representa no acatar las medidas sanitarias ante la propagación de la pandemia. De hecho, han salido campañas en contra de estas manifestaciones con palabras como: si saliste anoche, es probable que necesites hacerte pruebas contra el coronavirus, y haciendo más énfasis en la crisis sanitaria que se vive que en la crisis social y política. Y todo esto mientras nos acercamos a las elecciones para presidente que se deberían realizar en el mes de noviembre, que según las últimas noticias el presidente Donald Trump tenía la intención de posponer debido al brote del coronavirus. Bueno, Estados Unidos es una nación que se está cayendo a pedazos a pesar de ser la más poderosa del mundo en muchos aspectos. La nación norteamericana necesita un cambio radical en su cultura y su política. Lamentablemente, estas olas de protestas y la acción de la policía de los Estados Unidos salieron en el peor momento oportuno, en medio de la crisis pandémica y de la crisis económica. Esto sumándole a que Estados Unidos actualmente tiene a más de 40 millones de personas desempleadas. La verdad que es una nación que pide a gritos un cambio.
La gente exige sus derechos humanos. Millones de personas de color, latinos o asiáticos salen a la calle para exigir respeto. La Casa Blanca y su capital Washington están en llamas. No se sabe qué pasará, pero lo que sí se sabe es que nada será igual después de la muerte de George Floyd. Y hasta aquí un nuevo video, espero que te haya gustado. Pon en los comentarios tu opinión acerca de este tema, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos.